En 1982 vamos a encontrarnos con una variedad de cine fantástico pocas veces vista. Este año es un ejemplo claro de lo que fue la década del 80, plagada de subgéneros que buscaban deconstruir y revisitar ideas ya plasmadas, pero con un cariz de renovación. Al mismo tiempo, fue una década en la que empezaba a confirmarse una nueva generación de realizadores que habían surgido en los años anteriores. En cuanto al contexto, el avance de los gobiernos conservadores estaba creando un caldo de cultivo para lo que serían las futuras generaciones. Esto se verá más adelante, pero por el momento avancemos. Esto es Diluyéndose y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1982 que más me gustaron. Antes de comenzar, vamos a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. Tras sobrevivir a la mayor de las tragedias en un campo de concentración, Sophie pasa el resto de sus días con Nathan, un judío americano obsesionado con el Holocausto. En la decisión de Sophie, Meryl Streep brilla y conmueve en el papel de esta mujer que lo ha perdido todo al tomar una decisión imposible y que vive el resto de su vida con la culpa carcomiendo su ser. Martin Guerre regresa a casa luego de pasar una década con la milicia, pero la gente del pueblo cree que se trata de un impostor. Basada en hechos reales, el regreso de Martin Guerre está muy bien ambientada, tiene sólidas actuaciones como la de Gerard Depardieu y plantea un misterio sobre la identidad y sobre la memoria colectiva, que se combinan para un relato intrigante y que nos pone en la piel de inquisidores. En un empobrecido pueblo filipino, una joven clama haber sido contactada por la Virgen María, causando una oleada de histeria masiva y fanatismo desmedido. Milagro es un excepcional fresco acerca de los vínculos entre la pobreza y la ignorancia causada por la pésima distribución de las riquezas. El nivel de desesperación de los pobres es alarmante y el film desarrolla esta fábula con un realismo crudo y sin tapujos. Ahora sí, vamos con las 10. Clear! Clear. Un grupo de científicos en la Antártida son acechados por un extraterrestre que cambia de forma y los mata uno por uno. La Cosa se ha erigido como una de las grandes obras de ciencia ficción y terror en la década, generando un fanatismo enorme. Partiendo de un relato clásico de John Campbell Jr., la película es un combo potente de ciencia ficción y terror, congregando algunos de los tópicos más relevantes de esos géneros, como el aislamiento, el miedo a lo desconocido y otras cuestiones un tanto proféticas, como el temor al contagio. John Carpenter maneja la tensión como pocos, desanudando la trama con paso firme y escenas espectaculares, y el film es también recordado por los impactantes efectos especiales. Aunque en su momento criticada por su abuso de violencia gráfica, hoy se considera superior a la original de 1951 y como base para tantos otros films. Muy entretenida. If we are to have faith in justice, we need only to believe in ourselves and act with justice. See, I believe there is justice in our hearts. Un abogado alcohólico en ruinas ve la oportunidad de redimirse cuando lleva un caso de mala praxis a juicio contra todo pronóstico. El veredicto se centra en un protagonista de edad madura que ha tocado fondo y que necesita recuperar su confianza. Frank Galvin está interpretado por Paul Newman, en un papel que lo aleja de su clásica imagen de galán presentable para ponerse en la piel de alguien enfermo, con visibles marcas de adicción al alcohol. El veredicto es un film ambivalente, porque aún en su resolución deja un sabor amargo. Aunque la puesta del juicio es impecable, Sidney Lumet insiste en dirigir nuestra mirada hacia el conflicto interno de Galvin, que lejos de solucionarse, se solapa con el de la víctima del caso. Película lenta, de guión controlado e imágenes desoladoras, un interesante estudio de algunas de las bajezas de los seres humanos y de las diferentes formas de llegada de la justicia. Why do they do it, Snitter? I'm not a bad dog. I don't think they do it because they think you're bad, Ralph. Do you think you're the only one who hates this damn place? Dos perros escapan de un centro de experimentación y son perseguidos como sospechados de poseer la peste bubónica. Hay películas difíciles de mirar debido a la profunda angustia que depositan en el espectador una vez terminadas. Los perros de la plaga es una de ellas. Una de las razones por las que impacta tanto es porque se puede trazar un paralelismo entre la vida de los perros y la de los humanos en el mundo real.
La incomprensión y la dificultad para adaptarse a su entorno y a los demás seres está estrechamente relacionada con la creciente ruptura en las relaciones sociales entre las personas. La película pone a prueba la tolerancia del espectador con escenas de extrema crueldad y sufrimiento, y carga las tintas contra un mundo que se vuelve cada vez más deshumanizado y carente de sentimiento. Tremenda película, dura, casi intolerable, pero en definitiva una excelente narración. Cuando un padre de familia carismático fallece, su mujer vuelve a casarse con un hombre estricto y sus hijos padecen este encierro. Fanny Alexander es una fiel reconstrucción de la vida en Suecia a principios del siglo XX, contada desde la mirada de los niños, y quizás por ello el elemento fantástico impregna y atraviesa toda la película. Con personajes misteriosos o enigmáticos, el film está atravesado por un ambiente onírico permanente que oscurece cualquier intento de narrativa realista. Pese a su larga duración, Fanny Alexander logra mantenernos en vilo con un tono epopéyico plagado de situaciones bien encadenadas. La puesta en escena es exquisita, con escenarios y vestuario muy precisos. Bergman hace un trabajo extraordinario, pasando todo el tiempo de la comedia al drama, del humor a la tensión, y de diálogos aparentemente sencillos a una trama cada vez más compleja. Gran película que por su extensión requiere de mucha paciencia. All those moments will be lost in time, like tears in rain. En un futuro no muy lejano, un detective busca cazar a unos replicantes mientras va desenrollando una trama oscura que lo involucra. Blade Runner está basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick y conserva algunas de las marcas del autor, como la insistente paranoia y la creciente desconfianza en un mundo que se desmorona. Sin embargo, la película va más allá del libro y profundiza la crisis existencial del ser humano. El diseño artístico de Blade Runner es inmejorable e ilustra a la perfección lo que se llamó luego como cyberpunk, con esos escenarios hipertecnologizados al punto de una saturación de la información, con una paleta de colores que contribuyen a ese pozo existencial. El equilibrio entre acción y tensión es justo, y el film consigue mantenernos en esa agobiadora incertidumbre que padece el protagonista, bien interpretado por Harrison Ford, uno de los grandes hitos de la ciencia ficción. I'm flying, honey. Yes, my love. I'm flying. Dun, dun, dun. Garp es un escritor medianamente exitoso que vive a la sombra de su más exitosa madre Jenny, una feminista convertida en ícono del movimiento libertario. El mundo según Garp está basada en el bestseller de John Irving, y esta versión fílmica es más gentil que la novela, incluyendo la presencia de un Robin Williams más contenido que de costumbre, pero sobrio y enternecedor. El film desarrolla de forma ambivalente algunas aserciones con respecto a la sexualidad y a la identidad de género, pero esa ambivalencia, cuestionable en un punto, se hace llevadera gracias a las enormes interpretaciones de Glenn Close como la madre de Garp y John Lithgow como un ex jugador de fútbol americano, ahora mujer trans. También cumple Mary Beth Hart como la valiente esposa del protagonista. Una película que cumple a pesar de sus fisuras y que deja huella en aquellos espectadores que gustan de un relato pseudo-existencialista y posmoderno. Una familia estadounidense tipo es acechada por espíritus malignos, desapareciendo en el transcurso de su hija menor. Surgida de un relato original de Steven Spielberg, Poltergeist es la clásica película que comienza como un retrato cotidiano de una familia de clase media que se va desfigurando con la introducción de un elemento fantástico. Sazonada con escenas que han quedado guardadas en el imaginario popular, la película es atractiva en tanto se dirige a la mirada juvenil sin descuidar al espectador adulto. En este sentido, se inscribe como parte del subgénero de terror urbano tan popular en esa época, aquel en el que el peligro que acecha a los personajes se encuentra dentro de los hogares.
Los efectos visuales son buenísimos, y no quiero dejar de mencionar la banda sonora de Jerry Goldsmith, que supo captar tanto la apacible vida urbana cotidiana y a la vez el misterio de lo desconocido. Los rumores de maldiciones y autoritarismo detrás de la pantalla son solo parte de un folclore que ha ido agrandando el mito de una película entretenida, dinámica y técnicamente correcta. Yes, I think I know what y'all really want. You want some gross caricature of a woman to prove some idiotic point, like power makes women masculine or masculine women are ugly. Well, shame on the woman that lets you do that, on any woman that lets you do that. And that means you, dear. Miss Marshall, shame on you, you macho shithead. Un actor venido a menos consigue un enorme éxito personal cuando, disfrazado de mujer, obtiene un papel en una famosa telenovela de médicos. Aunque testigo del humor de una época llena de clichés y ya superada, Tootsie es una cuidada comedia romántica de enredos con muchos puntos a favor. Entre esos puntos está la mirada inquisitiva sobre el rol de una mujer exitosa en el mundo del espectáculo, aunque siempre desde el punto de vista masculino. Así, Dustin Hoffman sobresale al transmitir la doble dualidad de éxito-fracaso y de masculino-femenino, con un tono light y mesurado. Jessica Lange también destaca no solo por su belleza, sino por la honesta interpretación como interés romántico del protagonista. Tootsie es un film que desborda simpatía y que aboga sutilmente a favor de oportunidades laborales para las mujeres, con mucha gracia, encanto y la dosis justa de romanticismo. Gandhiji, people are aroused. They won't stop. If I die, perhaps they will stop. Relato épico que concentra lo más trascendente de una figura hiperconocida, Gandhi es una excelente puesta acerca del ascenso del líder pacifista hindi en pos de la liberación india de la corona británica. La película es un retrato fiel de la humanidad de un personaje que se ha convertido en mito. El estudio sobre la progresiva transformación de Mahatma se da a través de una resolución fina y precisa, ayudada por la brillante interpretación de Ben Kingsley en lo que resultó su memorable salto al estrellato. La ambientación reproduce con fidelidad el impacto de Gandhi sobre las masas, mientras que el guión se esfuerza en presentar al protagonista no solo como una figura religiosa, sino como alguien con enorme influencia política. Sobria producción, cuya extensión no hace sufrir al producto final y acaba siendo tanto una lección de historia como un alegato sobre el pacifismo. E.T. Home Phone. Un pequeño alien queda varado en la Tierra y es protegido por un niño y por su familia. E.T. el extraterrestre instaló definitivamente a Spielberg como un director de cine de entretenimientos. Sin embargo, E.T. es mucho más que eso, al tratar la problemática de las familias de clase media disfuncionales, con núcleos familiares disgregados y relaciones jerárquicas cuestionables. Esta visión paternalista se refuerza con la idea del hogar como el origen de lo bueno, y la importancia del retorno a las raíces junto con la protección del núcleo familiar y de amigos. Encabezada por la memorable banda sonora de John Williams, el montaje dinámico y la sucesión de hechos que combinan gags y aventuras logran conformar una película emocionante, tanto desde el ritmo cinematográfico como desde la sensibilidad que transmiten los pequeños protagonistas. Todos a tono, destacando Henry Thomas como Elliot, el protagonista, y una muy pequeña Drew Barrymore como su hermanita. Un fenómeno de taquilla, un relato cálido y una muestra de calidad del cine de industria. Y llegamos al final de las mejores películas de 1982. Como siempre vi muchas películas poco conocidas, aunque muchas de ellas no resultaron lo dinámicas que esperaba. Con esto me despido, hasta el siguiente top.